Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y hoy es un episodio muy especial. Episodio número 50 del podcast y la razón por la que es muy especial es porque me encuentro con mi asesor financiero, mi coach personal, Dani Rodice, Daniel Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Pipe, feliz de estar acá por todo lo que estás haciendo. Me acuerdo cuando empezaste este podcast y pensar que ya vas en el episodio 50, me explota la cabeza. Lo más difícil de las redes sociales es, no de las redes sociales, de todo, ser constante y tú llevas 50 episodios siendo constante. Entonces te felicito porque hace muy feliz saber que hice parte con un granito de arena en tu proceso y saber que lo estás haciendo con tanto esmero y juicio y responsabilidad y no solamente eso, sino que te estás gozando el proceso, me hace muy feliz y me siento demasiado admirado por tu trabajo. Entonces, te felicito y de nuevo, no, pues gracias a ti por invitarme. Claro que sí, Dani. Yo me acuerdo cuando estábamos en la experiencia Coaching Master y que te comenté de la entrevista, eso fue en noviembre, y tú me dijiste quiero hacer el episodio 50. En ese momento estaba en el episodio 7, estaba apenas empezando y ya empecé a hacer Ujú. cuentas. ¿Cuántos tengo que hacer para llegar al 50? Y finalmente terminé publicando 2 por semana. Este personalmente va a salir el próximo viernes para que estén pendientes sobre la entrevista. Y bueno, Dani, la idea es acá tratar de sacarte la mayor cantidad de información posible. Sé que tienes muchísimo por compartirnos. Eres escritor, conferencista, coach, influencer, tan ingeniero. ¿Tú cómo te defines, Dani? Wow, qué buena pregunta. Esas son etiquetas que dependiendo del lugar y del momento me gusta colocar porque son marqueteras, o sea, que tú salgas y digas he escrito 2 libros, que tú salgas y digas nuestro podcast lo escuchan en más de 50 países, que tú salgas y digas tenemos una comunidad de más de medio millón de personas, nuestros videos los han visto más de 10 millones de personas, tenemos una academia digital que le enseña a la persona sobre inversiones, negocios, finanzas, y en donde nos conocimos mucho más personalmente, la de Coaching Master, y que es donde le enseñamos a la gente a vivir de su pasión y construir un negocio de 10,000 a 100,000 dólares al año, haciendo y vendiendo su conocimiento en Internet. Al final son etiquetas que te permiten marketearte dependiendo de dónde tú estás. Sí, pero si tú me preguntas cómo me defino, apasionado, amante a los buenos momentos, a momentos cortitos, significativos, que pueda vivir en el presente, amante de las pequeñas cosas que muchas veces perdemos de valor. La semana pasada estaba cumpliendo años y me dieron una sorpresa que nunca antes me habían dado, que me llenó completamente el corazón. Y no solamente Wow. por su valor económico, Pipe, sino por lo que significa. Creo que estamos perdiendo mucho el valor de lo que significan las cosas por lo que cuestan en valor monetario. Entonces, creo que soy una persona apasionada, nostálgica, una persona que se conmueve, un amante al buen vivir, un amante a su familia, creo que es las cosas más importantes. Cada vez más soy capaz de decirle a mi familia, te amo hermano, te amo hermano, tengo 2 hermanos, te amo papá, te amo mamá, que no es fácil decirlo. Entonces, si pudiera definir como en una sola frase, un amante a vivir esta experiencia humana, aunque a veces nos estrese. De hecho, tocas un punto muy clave porque, claro, una de las principales características que tienes que tener en cualquier emprendimiento es la pasión, que te guste lo que haces. Eso lo he aprendido demasiado de ti en la Academia Money Master y en el proceso Coaching Mastery, que todo lo que sea que tú emprendas sea algo que te mueva, que prácticamente se te haga agua en los ojos cuando tú piensas en tus metas, en tus objetivos que quieras lograr, y el dinero y la parte económica vendrá por añadidura. Dani, quisiera empezar la entrevista preguntándote por tu libro, Tres habilidades para producir más. Ese es un libro que los que vienen siguiendo mi podcast desde el comienzo lo he mencionado ya en varios episodios, que hablo si tú quieres producir más dinero, que es una de las cosas más importantes para alcanzar la libertad financiera, hablamos de tres habilidades: el liderazgo, las ventas y la socialización. Y pues tengo conmigo precisamente a la persona que escribió ese libro. Quisiera preguntarte cómo se te ocurrió esa idea, por qué escribiste el libro, cómo llegaste a la conclusión de que esas eran las tres habilidades claves que querías colocar ahí. Cuando yo me gradué de la universidad, Pipe, yo soy ingeniero. Cuando yo me gradué de la universidad, empecé a trabajar y empecé a generar unos ingresos promedio al mes de unos $1,000.
Cuando estaba generando este sueldo era porque trabajaba en campo y mi trabajo era de alto riesgo, entonces te pagan más cuando tienes más riesgo, cuando más expones tu vida. Luego de esto, me ascienden a una posición directiva de los proyectos de salidas a campo, a petroleras, a diferentes lugares a hacer estudios ambientales, de impacto, ruido, aire, agua, suelo. Me envían a estos lugares, ya luego me ascienden a yo ser el que dirige estos proyectos y mi sueldo baja, Pipe, a más de la mitad. Y yo dije, Ok, ¿por qué pasa esto? Entonces empecé a entender que habían diferentes cosas que influían directamente en la capacidad que tú tienes de ganar dinero. Entonces empecé a ver que yo tenía meses cuando trabajaba en campo mayores a los de mi jefe, pero mi jefe era el que tenía toda la responsabilidad. Entonces yo dije, no entiendo qué está pasando acá. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer yo para ganar más? Pues ponerme en la posición de mi jefe. Y mi jefe tenía liderazgo, tenía experiencia, era bueno relacionándose, no era el mejor vendedor, pero también me empecé a dar cuenta que solamente la capacidad de vender podía impactar directamente todo lo demás si tú vendías los proyectos de la empresa. De hecho, mucha gente me dice, Dani, ¿cómo empiezo a emprender? Yo les digo, no empieces a emprender, sino vuélvete un intraemprendedor. Emprende en la empresa en la que estás buscando un día hacerte partícipe de las utilidades de la compañía como socio. Puede tardar un tiempo, 3 a 5 años. Sin embargo, volverte intraemprendedor te quita todo el gallo administrativo, tributario, financiero que tiene llevar una empresa que no es sencillo. Y muchas veces estos emprendedores dicen, no, salí y emprende. Sí, pero podrías emprender en la misma empresa y no tienes todos los gallos administrativos mientras aprendes. Por eso este podcast me encanta el nombre, aprende y emprende. Y después de eso, pues lo que va a pasar es que tú vas a poder empezar a aumentar tus ingresos. Entonces yo me di cuenta que los grandes vendedores ganaban mucho más dinero. Me di cuenta que mi jefe, que era el líder del área, aunque no es porque tuviera las mejores capacidades de liderazgo, ganaba más. Y me di cuenta que las personas solamente que conectaban a personas ganaban más. Entonces me di cuenta que había personas, por ejemplo, los proyectos ambientales que tenía la empresa en la que yo trabajaba eran proyectos, algunos pequeños, pero habían unos de $100,000, habían otros de $200,000, había por ahí uno de más de $500,000 y tenían varios así en el año. Entonces era una locura. Y yo entendía que había gente que conectaba a la empresa que estaba buscando el proyecto que podía valer $2,000, el que ofrece el servicio y había alguien en la mitad que solo los conectaba, ni siquiera vendía el proyecto y por conectarlos empezaba a ganar. Entonces yo dije, pues me di cuenta que las relaciones influyen en tus ingresos y haces algo así, conectas a personas a ese nivel. Segundo, el vender ese proyecto y comisionar por eso te puede ayudar a aumentar tus ingresos. Y tercero, ser el líder de toda la orquesta va a influir en tus ingresos principalmente por tu capacidad de impacto, porque el líder impacta más a la organización. Ahí yo dije, por aquí hay algo. No, obviamente no fue tan resumido como te lo estoy diciendo, fue ¿qué me ha hecho ganar más plata? Y yo dije, no, vender, listo, vender. ¿Qué más me ha hecho ganar más plata? Mi mentor John C. Maxwell dice que la capacidad de éxito en tu vida está definida por la capacidad de influir en los demás en tu vida. ¿Y qué es la influencia? Es liderazgo. Entonces yo dije, por acá tiene que ser. Fue una catarsis, fueron varios meses ahí y luego llegué a la conclusión que te estoy resumiendo. wow, Dani, sabes que esa historia rescató varias cosas. Primero, aclarar el concepto de emprendimiento que siempre hemos manejado en este podcast. No necesariamente se trata de que vayas a ser tu propio jefe y crees una empresa. Hace parte de, pero todo lo que sean planes que tú puedas desarrollar, que tú puedas pensar, idear, estructurar y salir a poner en práctica, eso es emprendimiento. Puede ser en la parte financiera, si tú metas comprar una casa, si tú metas empezar a invertir para tener una libertad o una comodidad financiera, eso es emprender. Puede ser personal, si es de salud, ir al gimnasio, comer mejor, todo eso hace parte del emprendimiento. Entonces hago la aclaración como para que no nos encasillemos en que emprender es solamente crear empresa. El concepto que mencionaste de ser intrapreneur es sumamente interesante, que todos los que son vendedores a comisión, que ganan por sus resultados más que por su tiempo, también son intrapreneurs. Y quería hacerte una pregunta interesante. El tema de saber hacerse las preguntas correctas es algo que nos has insistido mucho, sobre todo en la certificación de Coaching Mastery y con el ejemplo de tu libro
pues lo estabas aclarando más. Todo el tiempo hacerse preguntas, ¿cómo puedo hacer para? ¿Cómo hacer para que mi jefe, para ganar como lo que gana mi jefe, porque él gana igual más que yo? ¿Qué puedo hacer para generar más dinero? ¿Qué puedo hacer? Todo ese tiempo de estarse haciendo cada vez preguntas y preguntas, puedo concluir que fue lo que te llevó a escribir el libro, ¿no? Porque Ahí fue donde ahí fue donde encontraste las respuestas. Y la invitación es que muchas veces uno no se hace las preguntas correctas. hay algo importante y es que, de hecho, no nos, no nos enseñan a preguntarnos en el colegio. De hecho, muchas veces en el colegio, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en el colegio hace ya un par de años, me acuerdo, Felipe, que particularmente cuando tú preguntabas mucho en clase, los demás Te te tildaban regañaban. de sapo, de lambón, de metiche, de nerdo, se decía aquí en Colombia como el nerd, de intenso. Y los vagos, los que no querían estudiar mucho, los que no habían hecho la tarea, te hacían bullying. Entonces, no nos enseñan a desarrollar esa capacidad de hacernos preguntas en la vida. Y por otro lado, cuando tú las haces, los demás te tildan de malo y de hecho muchos profesores tampoco les gusta que les pregunten. En cambio hay otros que te impulsan a preguntar y ahí llegó un profesor de la universidad y él me dijo, Daniel, no hay preguntas bobas, sino hay bobos que no preguntan. Pregunta, porque la capacidad de curiosidad que nacen, con la que nacen los niños, que tú ves un niño y el niño dice, ¿y por qué? No, porque eso lo define el gobierno. ¿Y por qué lo define el gobierno? Porque el gobierno tiene que tomar decisiones con el presupuesto del Estado. ¿Y por qué con el presupuesto del Estado? Porque el gobierno se financia con los impuestos que paga. ¿Y por qué? Y los niños no tienen pena de nada, pero No a medida paran que de vamos preguntar. creciendo, los demás dicen, ay, usted sí pregunta, ay, qué pereza usted. Y de hecho nos pasa en la familia, con amigos, que tú preguntas demasiado y te dicen, ah, qué pereza usted que pregunte tanto, pero la capacidad de hacerte buenas preguntas te puede llevar a construir negocios, crear inversiones, volverte mejor ser humano, crear introspección personal. Y yo hoy creo que eso me ha ayudado mucho más a crecer de forma exponencial y es hacerme buenas preguntas, Felipe. De hecho, Dani, hay una frase, o Robert Kiyosaki lo define muy bien en varios de sus libros, que tú no debes decir no puedo, sino preguntarse qué tengo que hacer para, en la parte económica, sobre todo para comprar. Cuando tú te haces la pregunta, tu cerebro empieza a trabajar y las respuestas empiezan a aparecer. Las primeras pueden ser ridículas, que tú digas, no, eso no funciona, pero eso te va a llevar a buscar, a buscar. Y hablando de preguntas, quisiera preguntarte cómo pasaste de ser ingeniero ambiental a crear la plataforma de educación financiera Money Mastery, que coge fuerza cada vez más, que ha tenido un crecimiento de más del 200% el último año, si no me equivoco. O sea, ha sido una vaina brutal sacar programas premium como Coaching Mastery y los que se vienen. ¿Cómo fue esa transición que te llevó a decir, ya no quiero ser ingeniero, ahora me voy a dedicar a la educación financiera en Latinoamérica? Es una muy buena pregunta. Tal vez no lo veía como dedicarme a construir la empresa más importante de educación financiera en Latinoamérica, en donde buscamos ayudar a más de 1 millón de familias en Hispanoamérica para ayudarlas a tener tranquilidad, paz y libertad financiera para luego impactar 10 familias cada una de esas, de ese millón, y así impactaríamos a 10 millones de familias. Yo me pregunto qué pasaría con 10 millones de familias, no de vidas, de familias cambiadas. Eso no empezó así, o sea, esa no es mi visión. Justamente estaba en casa de papá y mamá por este tema del Día de la Madre y encontré un libro que había comprado hace mucho que se llama El poder de la visión del doctor Miles Monroe. Súper recomendado para todas las personas. Y, y, en No. el, y el poder de la visión es impresionante. Y este libro me parece muy lindo en donde habla de hasta dónde podemos llegar como seres humanos y de nuestro propósito, no porque no lo tengan todos, sino porque no todos se ponen a descubrirlo realmente. Entonces, al principio no fue así. Si te soy sincero, tampoco al principio buscaba ganar dinero con esto.
Lo que pasa es que desde que yo tenía unos 18 años, fui a un bootcamp de liderazgo de 3 días con una persona que admiro profundamente que se llama Yokoi Kenji. Y en este viaje, que costaba menos de $100, hoy imagínate, pues eso es una locura. 1 hora, 2 horas en una conferencia con 2.000 personas te puede costar eso para asistir a conocer a Yokoi. Y en ese Sí, momento claro. valía eso. Mi mamá me regaló este bootcamp de liderazgo. Y estando allá por mi forma de ser, empecé a liderar procesos, empecé a liderar equipos, empecé a liderar conversaciones. Y una amiga que se llama Alexandra del Río, que es una amiga que quiero un montón, está ahorita en Alemania, se casó con un alemán, tienen 2 hijos maravillosos. Alexandra, con menos años que yo, con unos 17, 16 años, me dijo, Dani, ¿tú no has pensado dar conferencias y ayudar a la gente como lo hace Yokoi? Pipe, eso fue como una Esa chispita revelación para que mí. se Yo, encendió dentro de ti. yo me quedé pensando, yo dije, pues yo hago esto gratis. Ahora pensar que un día alguien te puede pagar por eso que tú haces gratis, es como, wow. ¿Y por qué finanzas? Eso fue de 18, pasemos como a los 26, 27. ¿Por qué finanzas? Porque yo tenía unas finanzas terribles y no me alcanzaba el dinero, empecé a adquirir pequeñas deudas, tarjetas de crédito, créditos pequeños de libre inversión que fueron creciendo. Yo no puedo creer que tenía un crédito de $1,500 que luego valía 2,000 y pasaron 2 años y yo no lo había terminado de pagar, Pipe. Te juro que me estresaba Y tener eso debías más de lo que te han prestado, me y imagino. cada vez debía más y los intereses me seguían comiendo. Entonces, al final, por desesperación, mejoré mis finanzas. Y ahí luego empecé a ayudarle a amigos como de forma empírica a mostrarles lo que yo había hecho para que ellos mejoraran. Y un día un amigo me dijo, ¿cuánto me cobras por hacerme un balance financiero, por hacerme un diagnóstico financiero? Yo le dije, no, pues dame, creo que eran como 200,000 pesos, que en ese momento deberían ser unos 50, $60, y me invitas a almorzar. Y él dijo, listo. Y yo no lo podía creer. Yo decía, $60 por 2 horas de mi tiempo. Antes lo hacía gratis, ¿no? Hoy la hora, tú sabes cuánto vale una hora de lo que hacemos. Es una locura pensar siquiera que pueda cobrar más de $1,000 por una hora de trabajo, cuando empecé cobrando como 30 por hora, que igual era harto para mí porque yo no cobraba eso antes. Entonces, yo dije, wow. Y aparte tenía almuerzo gratis. O sea, yo le pregunto a los que están escuchando esto, y es que, ¿a quién le gustaría tener almuerzo gratis y que adicional le pagaran? Yo dije, no, pues es que con esto puedo comer gratis, o Claro. sea, no tengo que volver a preocuparme de la comida y me van a pagar. Y ya es algo que haría gratis. Entonces yo decía, lo haría gratis, lo amo. Comida gratis. Y aparte de todo, me pagan algo de dinero porque no le da como un gran negocio. Y yo dije, aquí hay algo que yo no estoy viendo. Y una cosa llevó a la otra y gracias a eso te pude conocer y ya y sí, lo demás es historia, Pipe. Claro, la influencia. De hecho, lo hablábamos al comienzo, que este podcast Aprendí a Emprender exista es gracias a Daniel, porque fue precisamente en Coaching Wow. Mastery donde empezaron los retos. Porque mira que antes de pasar al siguiente tema, se me vino a la mente una frase que es del doctor Mario Alonso Puig, que es médico, cirujano, conferencista, y él dice que para que el ser humano cambie hace falta tomar una decisión. Y esa decisión puede llegar por tres cosas. Una, por inspiración, cuando ves el ejemplo de otras personas y dices, yo quiero ser o yo quiero hacer lo que él está haciendo, como en tu caso con Yokoi. Dos, por desesperación, cuando ya estás con el agua al cuello que dice no más, que te pasó a ti, me pasó a mí, los que han venido escuchando mis episodios saben que yo también tuve una crisis financiera terrible. Y tres, cuando la vida, por suerte, por algún milagro, te coloca las oportunidades de frente, pero no esperen la tercera, porque eso casi nunca se da. Normalmente van a ser las dos primeras, por inspiración o por desesperación, y esperamos que sea por la primera, por inspiración de ver a la gente que está haciendo las cosas. Y esto va muy ligado al siguiente tema que quisiera preguntarte. Wow. Oye, qué buenas tres. De hecho, acabo de anotarlo. La gente cambia y Sí, toma esas decisiones por 3 razones: inspiración, desesperación
o por suerte, o por suerte de la vida. pero la suerte casi no le llega a todos. ¡Wow! Sí, no puedes esperar la suerte Gracias porque por compartirlo. sí, cuando mencionaste el cambio en la parte financiera me acordé de una, de, de, de esas tres razones y es muy cierta. Porque si tú no te inspiras de alguien, la vida te va a meter una cachetada que te va a mandar hasta el fondo y te va a decir o cambias o te mueres prácticamente. Y pues hombre, el instinto de supervivencia lo hace muchas veces mejorar a uno. Y de hecho, mira lo lindo que compartes, porque si tú lo ves, mi decisión de hacer lo que hago hoy fue un poco de todo. Una inspiración, ver a Yoko y yo decía, qué lindo lo que hace este tipo, ayuda a la gente y le pagan por eso. Dos, financieramente estaba tan ahogado, aunque era como ahogarme en un charco. Para los que están en otros países, un Mm. charco es como un pequeño estanque que está al lado de un andén en la carretera, o sea que nadie se puede ahogar ahí. Entonces yo tenía mi cabeza ahí y me estaba ahogando solo, porque realmente no eran deudas Realmente tan no era tan grave. grandes. Cero grave, cero grave. Es como, no sé si has visto este meme que tiene una bota de caucho encima, es un niño que como japonesito, no, eso es puro asiático, con la botica en la cara y dice sin despertar espiritual. Y luego, pum, muestran toda la escena y es el mismo niño con la mano, con una bota encima. Y dice, después del despertar espiritual y darme cuenta que yo soy el creador de mis mismos problemas, que es una locura. Entonces, no eran tan grandes. Entonces, pero la desesperación me hizo volverme bueno en la parte financiera, libros, seminarios, talleres, mentorías, coaching, todo lo que te puedas imaginar. Y todavía sigo haciéndolo igual que tú, que te admiro un montón por eso y particularmente si lo vemos también por un poco de suerte, porque estar en el momento correcto en donde alguien me dijera, ¿por qué no haces esto? Y luego que me empezaran a invitar como a ayudarles, es como una combinación de las tres. Claro que la suerte hay que estar con los ojos abiertos para verla, si no, yo te puedo decir, mira, con esto te haces millonario, pero con esto te haces millonario, pero tienes que hacer esto, y tú dices, uy, no, como que no sé si quieres ser millonario, ¿no? Porque todo el mundo dice que quiere ser millonario, exitoso financieramente, o al menos libre financieramente, pero cuando le dices todo lo que tiene que hacer, lo piensan dos o tres Ya veces. no está dispuesto a pagar el precio. Sí, porque no es tan sencillo. Dani, el siguiente tema que quisiera preguntarte que va muy ligado, vamos así como paso a paso. Me encanta. Otro de los aprendizajes grandes que saqué sobre todo de Coaching Mastery es el tema de eliminar excusas. Cuando tú te colocas excusas, ahí empiezas a tener problemas. Y prácticamente uno en la vida todo el tiempo se está vendiendo ideas que no son, se está colocando barreras que no son. De hecho, voy a comentar acá, me acuerdo mucho cuando nuestro compañero David quería irse a vivir a un apartamento independiente y tú lo colocaste a que visitara 10 apartamentos por día, que todos dijimos, eso es imposible, no lo va a poder hacer. Y en el fondo nosotros pensábamos que no iba a ser capaz y al final lo hizo. Quedamos como, wow, o sea, y físicamente 10 apartamentos por día, ir a visitarlos, se le come más de 14 horas. Era una maratón completa, pero es que muchas veces uno no está dispuesto a pagar el precio que tiene que pagar para buscar las cosas, para tomar acción. Entonces, esta pregunta es un poco compleja la respuesta, pero quisiera que intentáramos como abordarla de alguna forma. Muchas veces las excusas están porque no somos conscientes de que son excusas, porque realmente no las estamos creyendo. Y es ahí donde es importante la compañía de alguien al lado que te diga a ti, oye, ¿sabes qué? Eso que tú estás pensando no es así, tú puedes dar más de lo que tú puedes. Así como cuando David decía es imposible, no es que sí se puede. ¿Cómo hacer para que la gente que nos está escuchando genere más conciencia de que las excusas o la realidad que se está vendiendo no es así y que siempre hay oportunidades de mejorar? Qué buena pregunta. Te contextualizo con algo que me pasó justo hoy y es que salimos a comer con la familia y normalmente yo no estoy comiendo carbohidratos por elección, no porque no me gustan, no porque pienso que va a hacerme mal solamente, sino por elección para cuidar más mi cuerpo, no estoy comiendo carbohidratos, los carbohidratos se vuelven un poco más lento en exceso y más cuando son carbohidratos malos. Entonces, comí papa hoy, comí papa. Entonces, papa pastusa acá, que la papa acá en Colombia es deliciosa. Y después de comer la segunda papa me sentí mal, Pipe. Yo dije como, ¿qué estoy Ujú. haciendo?
me estoy volviendo más flexible conmigo mismo. Entonces, claro, entonces luego mi ego dijo, pero también te la mereces, ¿no? Bajaste 12 kilos, estás asistiendo al gimnasio prácticamente todos los días, pues hoy no está tan grave. Sin embargo, cuando llegué a ese momento me di cuenta que estaba siendo más flexible con más cosas. Entonces esta semana me comí dos postres grandotes, llenos de azúcar. Entonces no solamente es el Ay, dañó postre, la es que dieta. es, claro, entonces, pero te das cuenta no solo, no, dos postres, ay, tan exagerado, Daniel. Ay, una papa, sí, pero también me di cuenta que esta semana, como fue mi cumpleaños, me tomé una Coca-Cola. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque hay que tener mucha conciencia. Tú dices, ¿cómo eliminar las excusas? Primero hay que aceptarlas, la aceptación. Entonces yo a través de este podcast hoy te estoy diciendo, hey, identifiqué que un día comí papitas, que el otro día me comí dos postres, que el otro día me tomé una Coca-Cola y han sido cositas pequeñas, pero entonces la gente dice, ay, tan exagerado, pero así eres en tu vida financiera. Ay, hoy me voy a gastar un poquito más. Ay, me voy a dar este premio. Ay, mañana pienso cómo lo resuelvo. Ay, voy a pagar esto con deuda. Ay, mejor el próximo mes si ahorro. No, mejor el próximo mes invierto o solo cuando sepa invierto. Entonces, si te das cuenta, son muchas pequeñas cosas que no te estás dando cuenta que te estás permitiendo. Y me acuerdo de lo que leía en el libro de Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, que estoy súper de acuerdo con eso, y es, ¿cómo haces una cosa, Pipe? Las haces todas. Entonces, entre más cosas de esas yo me permita, estoy volviendo a ceder a mi ego y permitiendo debilitar mi fuerza de voluntad. Que lo más difícil para hacer ejercicio, que yo te puse a ti una tarea cuando empezaste el proceso de coaching master y que los puse a retarse, a todos los reté, y hablábamos de la actividad física. ¿Te acuerdas, Pipe, el reto que te puse? Mm, Cuéntales un sí, poco y seguimos. bueno, de hecho, ¿cuántos retos no me pusiste? Bueno, pero Empezar a ese en hacer ejercicio, particular, ese en particular, ese en empezar, particular. empezar a hacer ejercicio todos los días en la mañana, mínimo 5 minutos. Mínimo 5 minutos. ¿Cuál es la excusa? No tengo tiempo. Entonces yo le decía a Pipe, coge tu Apple Watch y vas a hacer 5 minutos de En ejercicios. Y Así te fuera en el sugería baño. algunos. Y te dije, así, en la ducha. Y te sugería algunos. ¿Y cómo te fue? ¿Cumpliste el objetivo o no? Bien. Sí, sí, sí. Porque 5 minutos al día, la excusa, preguntarle a los que están escuchando este podcast, cuando tú no haces ejercicio, tú dices, ¿por qué no haces ejercicio? No, es que no me alcanza el tiempo. Pero Mm, 5 minutitos, 5, pero empiezas. Y entonces si empiezas en pequeñito, luego ya no son 5, sino son 10. Así empecé yo a hacer ejercicio en noviembre. Yo les decía a ustedes, yo creé Coaching Mastery, pero ustedes me cambiaron la vida a mí después de ese viaje. Entonces, yo después de Coaching Mastery hacía mínimo 5 veces ejercicio por semana. Y me acuerdo que por ahí hablaba con Luz Adriana, y Luz Adriana me decía, no te creo que vas a hacer ejercicio. Y yo, no, yo sí puedo. Y luego hablaba por ahí con Camilo, y Juan Pablo no estaba tomando Coca-Cola ni nada de azúcar. Y yo decía, wow. Entonces me inspiraba un sí, están montón, con pero calma. mínimo 5 veces por semana. Y hoy tú ves ¿cómo se llama esto? Mi track record, mi historial de ejercicio, y tú ves desde noviembre a hoy, que es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cuando estamos grabando este podcast, son 7 meses. Y tú ves, y no hay semana, perdón, hay una semana hace casi un mes, que solo hice 4 días de ejercicio de los 7. Mínimo estaba haciendo 5, pero mis últimos meses han sido 6 o 7 días. Entonces, ¿cómo terminas de dejar las excusas, por ejemplo, para hacer ejercicio? De poquito a mucho, pero primer paso, acepto que me estoy poniendo excusas y que estoy siendo flexible en pequeñas cosas. Luego, reconozco que puedo hacer cositas pequeñas porque 5 minutos de ejercicio no es tan grave. ¿Cómo empiezas a leer? Una página al día. Dani, pero una página no aprende nada. Tú no sabes que una página, una idea te pueda cambiar la forma de ver las cosas. Una página al día. Luego, después de 30 días, ya vas 30 páginas por mes. Entonces ya, opa, ya estás avanzando en el libro. Luego le subes a 2, luego a 3. Entonces, acepto que no estoy leyendo, acepto que estoy siendo flexible. Luego, reconozco consecuencias que me trae el no hacer eso. Entonces, no leer me está permitiendo que me baje el nivel, está haciendo que no sea tan inteligente, que no pueda aportar más valor, por lo cual estoy perdiendo oportunidad de crecimiento. Luego de esto, me pongo unas tareas pequeñitas. Entonces, no leo porque no me alcanza para leer 10 páginas. Una página. Ejercicio, no tengo tiempo. 5 minutos.
Meditar, no tengo tiempo. 5 minutos. Si te das cuenta, son 15 minutos que te acabo de quitar de tu día. Y Tony Robbins dice, si tú no tienes 15 minutos, no tienes vida. Entonces, como volviendo, retomando la pregunta para que las personas que nos escuchan entiendan lo que acabo de decir, es, ¿cómo empiezo a dejar las excusas? Primero tengo que ser consciente de que las hago. Mi ex socio Santiago Garzón, cuando trabajaba conmigo, él es mucho más joven que yo, casi 10 años más joven que yo. Él, él y yo teníamos una comunicación después de trabajarnos durante varios meses, que tú tienes la fortuna también de conocerlo personalmente. Y cuando empezamos trabajando, él me daba 2 o 3 excusas de por qué no se hacía algo. Luego, por nuestro trabajo interno mutuo, él me iba a decir por qué no habíamos hecho las cosas y me decía, cualquier cosa que te diga es una excusa y no quiero excusarme. No se hizo por esto, pero vamos a hacerlo. Entonces, con la conciencia cambian las excusas. Luego de eso, reconoces las consecuencias que trae esa excusa y luego te pones pequeñas acciones para cambiar esa excusa. Así es como lo he hecho yo, así es como hoy estoy haciendo ejercicio. Es absurdo. De los 7 días de esta semana ya voy 6. Uno no hice, pero 6 sí hice. Y mi mínimo es 5, pero hice 6. Entonces, la semana que hice 4, pues no me lamento porque llevo 7 meses, Pipe, sin fallar 5 días. Fallé una vez, no está tan grave porque ya estoy generando un hábito. Y con esto cierro esta parte de las excusas. Las excusas son un hábito y se deben reemplazar con otro hábito. Estamos habituados a usar excusas constantemente. Wow, Por esa frase la voy a desgastarte. anotar. Esa frase está poderosa. Las excusas son hábitos. Hacer ejercicio es un hábito. Entonces, vean esto tan lindo que les voy a compartir, que este pensamiento me cambió a mí la vida. Y es que si tú ya creaste un hábito de excusas en tu vida, puedes crear el hábito que tú quieras. Leer, estudiar, escuchar podcasts como este de forma recurrente. De hecho, yo le digo a la gente que escucha nuestros podcasts, compártelo, recomiéndalo, haz grupos de estudios del podcast. Y como tienes el hábito de ponerte excusas, un día vas a reemplazar ese hábito por ponerte tareas pequeñas que te están aportando día a día para ser mejor persona. De hecho, yo complementaría, Dani, lo que estabas diciendo. Subestimamos demasiado el impacto de los pequeños hábitos. Creemos que algo chiquitico no va a afectar nuestra vida. Y estoy hablando de todo, de la Total, parte financiera, de tu crecimiento personal, como que si me voy a comer este postrecito hoy y otro mañana y otro mañana, pero el efecto bola de nieve que está detrás, que tarda muchas veces años en aparecer y en explotarte en la cara, llega porque llega. Y esos pequeños hábitos, tanto malos te llevan a la ruina, buenos te van a llevar hacia adelante. Entonces, si dejamos de subestimar los pequeños progresos, los pequeños avances, de hecho hay un libro que yo recomiendo muchísimo, que es Hábitos Atómicos de James Clear. Él explica muy bien eso, el tema de hacer ejercicio. Si tú dejas al lado de tu cama la sudadera, los tenis, cuando te levantas, sales a la puerta, así no hagas ejercicio, ya empezaste a darle la orden a tu cerebro. El siguiente día de pronto ya no te quedas en la puerta, sino que sales, caminas hasta la esquina y vuelves. No tienes que hacer grandes cosas, porque lo importante no es hacer cosas extraordinarias una vez, sino hacer muchas pequeñas cosas que te lleven a grandes resultados. y mira, te cuento un chisme hablando de eso. Me encanta lo que acabas de decir. Ayer no quería hacer ejercicio. Mira, te juro que no quería hacer ejercicio. Sin embargo, no alcanzaba a ir al gimnasio. Sin embargo, dije, es muy importante para mí cumplirme. No hay nada más gratificante que cuando me cumplo. Me repito mucho esa frase, porque como no quería, el sentimiento que me da el cumplirme me hace sentir bien, pero no quería hacer ejercicio. Entonces, ¿sabes qué hice? Busqué en YouTube rutina de 15 minutos de ejercicio. Mis rutinas son casi de 90 minutos, entonces 90-15, pues no es un carajo, pero la rutina de 15 son HIIT, generalmente busco HIIT, que es High Impact Training, que es muy potente en 15 minutos, entonces el corazón está a 150, 160 latidos por minuto y es súper intenso, pero son solo 15 minutos, entonces ahí compenso. Y me hice 15 minutos de ejercicio de abdominales, de flexiones de pecho, súper intensa en calorías, porque estoy midiendo la quema calórica que hago diaria. Fueron unos 150 a 200 calorías que quemé ayer.
a comparación de hoy que fueron casi 700 solo en el momento de hacer ejercicio. Y aunque no fue lo promedio que yo estoy buscando, que son más de 700 o más de 1000, fue solo como el 10%, el 20%, me cumplí. Y eso es importante. Anótelo en su corazón. No hay nada más importante que cumplirse. Poquito, pero me cumplí. Hay gente que no hizo y su excusa es no voy a hacer algo mediocre. Yo prefiero hacerlo y saber que me cumplí, aunque fueron 15 minutos y no 90 como lo hago normalmente, porque eso me hace sentir muchísimo mejor. Claro, también se vuelve un tema de saberse premiar. Si logras algo, que tengas una motivación detrás. De hecho, aquí te comparto también con el tema de los podcasts. Yo no lo sabía, no conocía el formato podcast hasta hace un poco menos de un año. Y yo uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar fue el de La Otra Mirada del Éxito. Y ahí me di cuenta que era un formato perfecto porque en mi trabajo yo tengo que moverme muchísimo y a veces hago desplazamientos de más de 1 o 2 horas en el carro para ir de una ciudad a otra por temas laborales. Y ese tiempo uno, ¿qué se va haciendo? Hablando chismes por celular, escuchando música. Y yo me acuerdo esa vez que tenía una ruta de 2 horas, yo dije, voy a empezar a escuchar el podcast de Daniel, porque ya te venía siguiendo, ya había visto varios live, y lo puse, y yo dije, mira qué interesante, cómo puedo aprovechar este tiempo que sí o sí tengo que estar ahí en mi auto escuchando un podcast. Y en ese recorrido alcanzaba a escuchar hasta 3 episodios, porque 2 horas, 3 de ida, 3 de venida, y ahí estaba. Y ahí empecé. Y ahí empecé. Y en mi caso, cuando empecé a crear este podcast de Aprende y Emprende, que es relativamente nuevo, el hábito de la lectura se potencializó más. ¿Por qué? Porque al publicar 2 episodios por semana, necesito tener contenido para compartir con la audiencia. Y ese contenido, pues no me lo puedo inventar, tiene que ser contenido de valor que yo pueda compartir. Y entonces una cosa me llevó a la otra. Tener, no, digamos no la obligación, pero sí la responsabilidad de compartir contenido de valor con la gente, me llevó a aumentar el hábito de la lectura. Y desde que yo empecé el podcast, un poquito antes para acá, yo me he leído más de 10 libros, algo que no había hecho en la vida. Yo en toda mi vida, desde antes de entrar a Money Mastery, creo que no me habría leído por ahí un libro a la mitad, para allá que me pusieron en el colegio quizás, y nada más. Y de ahí para acá empezar a leer, a leer, a leer, a leer, a agarrar contenido. Y no de leer 3 horas diarias, lo que tú dices, 5 minutos, 10 minutos, y empezar a sacar ideas y después empezarlas a compartir. Entonces, claro, esa motivación y esa responsabilidad tan grande de tener información que compartir te lleva a que desarrolles otros hábitos, como la De hecho, lectura. no, no, sí, sigue, ya te digo una idea que me acabo de llegar con lo que Sí, compartes, Genial. sí, perdón, como la lectura, el ejercicio también para poder mejorar la concentración. Hay muchísimas cosas que van ligadas a eso, pero el punto que quería llegar acá es que siempre tienes que tener una motivación importante de no es hacer las cosas por hacerlas. ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer lo que haces? Y ahí es donde vienen las preguntas de los para qué. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres leer? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres aprender? En mi caso concreto, el podcast es lo que me está motivando a aprender cada vez más para poder compartir. Me encanta lo que acabas de decir y de hecho hay una cosa que yo le invito a las personas y es, cuando yo creé Money Mastery, una de las cosas más bonitas de crear una academia y en donde le enseñamos a la gente a invertir o luego crear Coaching Mastery, que es el programa que hablábamos, que tú fuiste estudiante, que a raíz de eso estás hoy creando contenido para enseñarte a monetizar tu conocimiento y ganar dinero de algo que tú harías gratis, me explota la cabeza solamente de pensarlo, Claro. es que te pone en un camino, en una ruta que no hay más opción que crecer. Y yo siento que en un punto todos deberíamos estudiar tanto como si fuéramos profesores, como si fuéramos mentores. No para que te vuelvas mentor, no para que te vuelvas profesor. Sin embargo, si tú te pones a pensar y tú trabajas como si fueras un mentor, como si fueras creador de contenido, como si tuvieras una academia como Money Mastery, como si tuvieras estudiantes, como si tuviéramos que compartirlo, pues piensa que todos los días vas a tener un perro diciéndote que todo el tiempo tú tienes que ser más, hacer más y vas a tener más. El ser más y el hacer más te va a ayudar a tener más, porque volviendo al punto de cómo me di cuenta que esas eran las 3 habilidades para ganar más, pues porque nunca he parado de aprender, porque todo el tiempo estar creciendo me dijo, si tú todos los días eres más de lo que eras ayer,
vas a ganar más de lo que ganabas ayer. Y Jim Rohn decía, tú puedes ganar más de lo que ganas porque puedes ser más de lo que eres. Y como eres más de lo que eres, escuchando este podcast constantemente, creando un grupo de personas que me parece que es muy lindo crear un grupo de personas para escuchar este podcast semana a semana, Pipe. Y tú liderar ese proceso. Mira, son dos ganancias. Uno, te va a ayudar a mantenerte constante estudiando este podcast. Dos, te va a ayudar a desarrollar liderazgo. Y me acuerdo de uno de los estudiantes de Money Mastery que se llama Santiago Valencia. Y Santiago Valencia me dijo un día, me preguntó un día, en uno de los encuentros presenciales que hicimos en Bogotá, me preguntó y me dijo, Dani, ¿cómo crear un grupo de mastermind donde estudiemos de forma semanal? Y yo le dije, tienes que hacer un grupo de WhatsApp y tienes que crear unos valores y tienes que crear unas reglas. Una de esas reglas es, si alguien no asiste en 2 o 3 reuniones de forma injustificada, se tiene que salir del mastermind porque quieres personas comprometidas. Entonces, como él está liderando el proceso, le va a ayudar a desarrollar más liderazgo. Entonces, mira, lo mantiene aprendiendo y le ayuda a desarrollar más liderazgo, porque la gente ahí está porque quiere, no porque le toca. Y la gente dice, no, pues es muy fácil conseguir, que tú lo digas porque es muy fácil conseguir clientes. No. De hecho, es más fácil, vean esto, es más fácil conseguir clientes que te pagan y se conecten a estudiar contigo que hacer que la gente lo haga gratis. Mira esto, es más fácil que un cliente que te paga se quede estudiando contigo que uno que no te pague se quede viéndote. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para mantener esa atención? Entonces, ahí es cuando Jim Rohn decía, tú puedes ganar más porque puedes ser más. Sí, exactamente. Aparte que armar una comunidad, conectar con personas que están en un mismo nivel de conciencia, que están por encima tuyo y que te están inspirando a dar cada vez más, muchas veces nuestra naturaleza humana trata de decirnos que tú tienes que ser el líder de la manada, el que más sabe, el mejor. Pero si tú quieres mejorar, tienes que ser antes el que menos sabe. Y de hecho te comparto una anécdota, pues no es una anécdota que me pasó gracias también a un reto que nos pusiste, que voy a compartir acá, cuando nos dijiste tenés que Genial. escribirle a por lo menos a 20 personas por Instagram a ver quién te acepta un live, algo que uno nunca había hecho antes. Y ese reto, yo me acuerdo que fue dificilísimo para todos. Me acuerdo a Camilo que estaba súper rayado con ese reto. Yo le mandé mensajes, todo el mundo te decía que no, la mayoría simplemente te ignoran. Sin embargo, a raíz de eso, logré una entrevista con un empresario de Valledupar, una persona que tiene muchísima experiencia en finanzas, empresario y todo eso. Y en la entrevista que hice con él, yo le estaba hablando de la lectura, de la importancia de leer, bla, bla, bla. ¿Y sabes qué me dice el man? Me dice, Felipe, te voy a decir una cosa. ¿Qué te dice? La lectura es la peor forma de aprender. Y yo, ¿qué pasa? Wow. Y yo le estaba diciendo, y yo jactándome de que leo y bien y me sale con eso. Wow. Entonces yo, claro, yo quedé frío y llegué y me dice, y te voy a explicar por qué. Por eso cuando tú lees, tú solamente vas a aprender el 5%. O sea, no estoy diciendo que no haya que leer, hay que hacerlo, pero la mejor forma de aprender es cuando tú enseñas lo que leíste o cuando tienes la posibilidad de hablar con la persona que escribió el libro. Él me contó que él se había certificado como asesor financiero por Robert Kiyosaki, cuando Robert Kiyosaki estuvo en Colombia. Y él me decía, ¿tú cómo crees que aprendí yo más? ¿Leyéndome 3 libros de Robert Kiyosaki o hablando personalmente con él y preguntándole? Y no, Claro, pues preguntándole. Y llegué y me dice, ¿y tú cómo crees que yo aprendí más? ¿Leyendo libros o enseñando lo que he aprendido a las demás personas? enseñando. Enseñando. Entonces me dice, imagínate, si la gente ni siquiera lee, que es la peor manera de aprender, ahora imagínate qué tan lejos están como en esa escala de conciencia y de conocimiento para poder crecer. Claro, en ese momento, para mí, como que el nivel de conciencia se va abriendo, y yo digo, ok, voy por buen camino, ya empecé a leer, pero ahora tengo que empezar a enseñar lo que estoy leyendo, tengo que empezar a conectar con más personas, a hablar, a socializar, a discutir, a preguntar, y ese es el camino para empezar a crecer. Y yo estoy seguro que entre más avancemos, y tú, Dani, que me llevas mucha ventaja en este tema, debes saber que van a venir momentos en los que cada vez vas a conectar con gente que te va a retar más y te va a decir, vas bien, pero estás lejos de llegar a donde tienes que llegar. Tienes que mejorar, tienes que seguir. Y ese aprendizaje, la verdad que a mí me marcó bastante, pero todo parte de, yo nunca hubiera hablado con él, porque ni siquiera me conocía,
Si no me hubieran colocado un reto a alguien por ahí a decirme tienes que empezar a mandar mensajes por Instagram, y todo parte como de tomar esa decisión de lanzarse al agua. Y ahí te va llevando y vas conectando. Me encanta lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo con este empresario. Y no solamente enseñar, de hecho, hay unos audios que yo le recomiendo a todas las personas que se llaman Su deseo es su mandato. Son como medio conspiranoicos, a mí me encanta ver estas teorías conspiranoicas. Si las veo en la noche luego no puedo dormir porque digo, no, es que todo es conspiración, todo está jodido, todo es corrupto. Sin embargo, me encanta verlos y filosofar La sobre Matrix. esto. Sí. Bendita Matrix, o sea, es que esa película es todo realmente. Y en estos audios decía, enseñar es bueno en un punto cuando lo enseñas bien. Porque mira este concepto tan lindo que aprendí escuchando esos audios, repitiéndolos. Él dijo, si tú lees el libro y empiezas a enseñar, pero no te aprendiste bien el concepto y no lo has aplicado, por lo cual no sabes si lo que leíste lo comprobaste y realmente es así, mira, eso tan interesante, empiezas a enseñarlo mal. Y si lo enseñas mal, lo aprendes tú. El que enseña aprende el doble. Tú dijiste eso y yo estoy de acuerdo. Pero si enseñas mal, aprendes el doble, pero aprendes mal. Pero mal. Entonces, ¿cómo? No, entonces, no, ¿qué hago? Entonces, es una locura. Creo que es una combinación de todo. Estoy de acuerdo con lo que dijo este mentor que entrevistaste. Yo creo que es una combinación de todo. Es una combinación de leer, ir aplicando, ir enseñando y volviendo a empezar. Leo, aplico, enseño, pero vuelvo a empezar. Leo, y no solamente leo, leo es una forma de aprender. Por eso este podcast se llama Aprende y Emprende. Entonces, leo, escucho podcast, asisto a seminarios, que realmente nos conocimos tú y yo en Money Mastery Event. Luego hago otra cosa, luego tomo coaching, luego tomo mentorías. Luego de esto, aplico todo esto al mismo, lo hago incluso en paralelo y lo voy enseñando. Entonces, si se combinan esas tres, pues claro, es una bomba, porque si tú estás enseñando y luego revisas eso, pues aprendes un montón. De hecho, no te imaginas la cantidad de veces que yo me he escuchado y yo digo, wow, qué increíble como pensaba ahí. Hoy pienso muy distinto. Por otro lado, me escucho 5 años atrás y digo, wow, qué sabia esa persona que estaba hablando ahí. Y me hace reflexionar de una manera diferente. El poder de las reflexiones de las cosas que a mí me ha ayudado más a crecer personalmente, financieramente, exponencialmente. Y referente a este proceso de crecimiento constante para ganar más, porque por eso me encanta lo que decía Jim Rohn, tú puedes ganar más porque puedes ser más. Si tú eres más, vas a ganar más. Es que al final lo más importante es darnos cuenta que no somos productos terminados y que todos queremos como locos el resultado. Todos queremos ganar $1 millón Mm. al mes, todos queremos tener 10 millones de seguidores en cada red social, todos queremos ser Mr. Beast en las redes sociales, todos queremos ser el empresario más teso de nuestro país, tener las relaciones más extraordinarias de la vida, tener salud perfecta, tener relaciones extraordinarias, en la parte espiritual que esté saneada. O sea, todo el mundo quiere tener todas las áreas de su vida en balance, tener un estilo de vida extraordinario, pero si te das cuenta, lograr el resultado de 1 a 10, 10 en todos, es demasiado cabrón, o sea, es muy complicado tener un balance. Todo el mundo dice, hay que estar en balance perfecto. Wow, no es tan fácil a veces estar en balance perfecto, creciendo como empresario. Mira, nosotros estamos grabando este podcast, yo te dije, negro, puedo hasta ahora, y tú, wow, tengo que acomodarme, pero estábamos a una hora que no es convencional grabar el podcast, pero y estás sacrificando tiempo con tu bebé y con tu esposa por estar acá. Entonces, yo quiero tener 10 en familia y relaciones, pero también quiero tener 10 en trabajo. Wow, a veces el trabajo te impide la familia o viceversa. Entonces, es como, ¿cómo integro estas dos? En donde entiendo que las dos son parte de un proceso para lograr 10 en las dos, porque si eres un gran empresario, una persona que impacta más, entre más impacto, cuando hay más valor que tú entregas a la sociedad asimismo te recompensa con su dinero de vuelta. Pero mientras pasa eso, lo que está pasando entre líneas, lo que está pasando entre
hoy grabar un podcast muy tarde de la noche, mientras lo grabo, mientras el podcast coge tracción, mientras sigo empujando, mientras sigo creciendo, mientras sigo aumentando mis ingresos, porque tú también eres un inversionista que yo admiro profundamente todo lo que estás haciendo en temas de inversiones, en bienes raíces, en bolsa. Además, estás trabajando en otro país de forma extraordinaria, sacándola del estadio, que yo admiro muchísimo lo que tú haces. Entonces, yo veo todo esto, Pipe, y yo digo, wow, entre más disfrutemos lo que está pasando entre líneas antes de lograr el resultado, no solamente vamos a tener una vida más abundante, más próspera, sino que con más significado, con más plenitud interna, porque nadie que está escuchando este podcast quiere más plata. Yo sé que todos decimos que sí, lo que queremos es lo que la plata significa o lo que la plata puede hacer por nosotros. Mejor salud, mejor calidad de vida, mejores estupideces, entonces compro mejor carro, compro mejor celular, compro mejor computador, compro un mejor reloj, eh, familia, estilo de vida, entonces confort, entonces no quieres el dinero, quieres lo que representa esto. Entonces, si yo me gozo lo que está pasando entre líneas mientras lo consigo, subo 1% en mi nivel de confort. No iba a un restaurante fino y elegante al mes, ahora voy a buscar al menos ir uno cada 2 meses. Subir un poquito. Ese subir un poquito, si yo me disfruto lo que estoy haciendo para subir, wow, empiezo a vivir con más significado, teniendo presente que para vivir con más significado tengo que conocerme muchísimo más y gozar lo que está pasando. Entonces me gustaría preguntar a los que nos escuchan es, ¿realmente estás disfrutando lo que estás haciendo día a día? Porque quieres un montón de cosas que crees que te van a hacer feliz, pero cuando las tienes, te das cuenta que la emoción de tenerlas es muy corta. Y si no disfrutaste lo que hiciste para conseguirlas, cuando las tienes, las disfrutas, vas a vivir muy triste y luego quieres otra cosa más cara y más grande y vas a vivir muy triste mucho tiempo porque para comprarte, por ejemplo, yo me quiero comprar un Ferrari un día. Yo me quiero comprar una camioneta que cuesta como $500,000, Mercedes, eh, una locura. Creo que es clase G, la cuadrada me encanta y la más pro. Si yo de aquí a comprarme un día esa camioneta, que debería ser el menos del 1 o el 3% de mi patrimonio total. Entonces imagínense cuándo tiene que estar mi patrimonio, que puede ser Bueno, en 5 años, o incluso puede que nos vaya muy bien y en 2 años lo haga, incluso en un año, ¿por qué no pensar que nos puede ir también? No, todo es posible. Pero de aquí a un año, sufriendo para conseguir la camioneta, la consigo y la felicidad de tenerla no me dura más de 6 meses, Pipe. Ya después se normaliza y tener esa camioneta es normal, normal. Para la gente tal vez no, pero para mí es normal. Y ya después me demoré 12 meses para 6 de felicidad. No, qué pereza, estamos hablando de 18 meses, no. ¿Qué tal si tengo 12 meses de disfrute y goce y luego 6 cumplo eso y también tengo felicidad y goce? Es otro nivel, ¿no? y eso, Dani, que colocaste el ejemplo de la camioneta de una forma correcta, producto de inversiones. Ahora imagínate la gente que piensa que esa camioneta es la felicidad y la compra a crédito. Y se da Wow, cuenta que después de 4 meses no era lo que quería y se queda con una deuda de 10 años. wow. No, sin palabras, nada que decir. De hecho, el ser humano es muy paradójico y de hecho una de las paradojas pues, del hedonismo, que es un concepto como tal de que el ser humano busca el placer, es que tú entre más buscas el placer o la felicidad o el dinero, menos lo consigues. Ese es, Wow, ¿qué tal si filosofamos de eso un rato? ¿Tú qué piensas al respecto? Y ya te digo qué pienso yo. ¿qué pienso yo al respecto? Tienes razón, porque tú las cosas es complejo, porque en el dinero, si tú persigues de una manera afanosa el dinero, va a huir de ti, no te va a llegar. O si te llega, va a venir detrás, va a venir un poco de desgracia. No sé, entre comillas. Con el placer es lo mismo. Si tú estás buscando hacer las cosas porque genere un beneficio demasiado egoísta, probablemente el resultado no sea el que esperabas. Yo creo que tienes que enfocarte en el servicio, en pensar que tú como persona estás en este mundo, sea la creencia que tengas, por una razón y tienes que cumplir.
un objetivo para con tu sociedad, para con tu familia, tienes que tener un propósito de vida y tienes que enfocarte en eso y lo demás vendrá por añadidura, pienso yo. No sé tú qué piensas, Dani. Me encanta lo que acabas de decir y me acuerdo de lo que decía Jim Rohn. Amo a Jim Rohn, Jim Rohn. De hecho, si la gente encuentra audios de él como chéveres, que me los envíe porque sí es difícil conseguir material de él a veces en internet. Jim Rohn decía, para tu familia y para tus amigos, para algunos, tú eres invaluable. Para tu familia y para tus amigos tú eres invaluable. Pero para el mercado laboral, tú vales lo que te pagan. Para tu familia y amigos tú eres invaluable, pero para el mercado laboral vales lo que te pagan. Y voy a quedarme callado 5 segundos para que reflexiones de lo que acabo de decir. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que al final el sistema te va a pagar por lo que tú aportas al sistema. Tú lo acabaste de decir, el servicio. Entonces pensemos en esto de forma clara y transparente. Entonces pensemos en, tú dijiste, recuérdame la frase tal cual como la dijiste y ahí empiezo La yo. del hedonismo, Sí, cuando buscas el placer, este huye de ti, que es la cuando, paradoja. dale, dale. Sí, que es la paradoja del hedonismo. Cuando tú te concentras en buscar el placer es cuando menos lo consigues. Y aplica también para el dinero. Si te enfocas demasiado en solo conseguir dinero, este huirá de ti. Porque se siente perseguido. Entonces, como cuando tú vas persiguiendo a alguien con demasiada prisa, va a pensar que lo vas a robar y se va. Entonces, es similar. Y es particular, porque entonces, pero entonces, ¿cómo así? Si busco el dinero, él huye de mí, entonces, ¿qué busco? Porque si voy a través, si voy por el dinero y se aleja de mí, entonces no debería estar buscando dinero para tener, porque hay otra frase que dice el que busca encuentra, ¿no? Entonces es como medio paradójico lo que estamos diciendo. Sin embargo, tiene mucho sentido cuando lo empezamos a ver de la siguiente manera. Uno, cuando buscas algo que no tienes, lo haces desde un estado de carencia, porque no lo tienes, ¿verdad? Sí, Segundo, que es algo bien importante, cuando tú estás desesperado buscando algo, pensemos que el dinero fuera una persona. Si tú vas a conseguir novio o novia y tú estás ahí detrás, pues muchas veces te has cansado. De hecho, ¿quién que está viéndonos o escuchándonos de pronto ha sentido alguna vez esto? Que mucha gente está detrás y como que, uy, qué intensos, qué pereza. Y de pronto al principio puede ser un momento así, pero luego tú lo puedes cambiar, ¿verdad? Funciona como en las relaciones. De hecho, yo una vez salía con alguien y me decía, uy, Dani, tú al principio fuiste muy intenso, ¿no? Yo pensé que tú sabías seducción, es que, y tú dijiste que la mujer desee besarte, y tú eras el que quería besarme. Yo decía, wow, tienes toda la razón. Pero luego decidí esperar y decidí hacer lo opuesto para hacerlo de un estado muchísimo más claro, muchísimo más abundante. Y entonces, en vez de salir a buscar ese dinero, entonces, ¿qué es algo a buscar? Tú hablabas del servicio. Y agreguémosle a ese servicio impacto. Tú sal a buscar el impacto. Piensa esto y es que el sistema o la sociedad te paga de acuerdo al impacto y al valor que tú generas en él. Si tú estás hoy en un trabajo, en este trabajo te pagan de acuerdo a tu nivel de impacto en el trabajo. ¿Quieres ganar más dentro de ese mismo trabajo? Impacta más a tu empresa. ¿Cómo? Pues al final, si lo vemos los empresarios lo que queremos es más retribución económica, que la empresa crezca. Entonces, si tú quieres agregar más impacto a la empresa, pues busca que la empresa crezca. Pero el impacto no se busca persiguiendo el dinero, que ahí está el hedonismo. Entre más buscas algo, más se aleja. El impacto se busca agregando más valor y agregar más valor muchas veces no tiene que ver con buscar dinero, sino incluso con dar dinero. Por ejemplo, si yo tengo estos vasos y quiero, bueno, en este momento los que nos están escuchando no saben, pero tengo un pocillo en mis manos. Si yo tengo este vaso, este pocillo, y yo quiero que este vaso y este pocillo impacte más, ¿qué hago? Pues le puedo empezar a poner el nombre. Entonces, este es un vaso que tiene las letras de la empresa, Money Master Academy, y por el otro lado tiene mi nombre, Daniel Rodríguez. Si lo vemos de una manera, ese vaso podría ser totalmente blanco y tiene un valor, pero cuando tiene mi nombre, tiene más valor, porque conecta con la parte emocional.
Entonces, no hay que buscar el dinero, hay que buscar el impacto. ¿Cómo aporto más valor al sistema? ¿Cómo sirvo más, como lo decías tú en ese momento? Entonces, no hay que buscar el dinero, que ahí fallamos muchos. Yo también, de hecho, muchas veces me pierdo. Digo, no, 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 no. ¿Estás buscando el dinero o el impacto? No, buscamos el impacto. ¿Por qué crear un podcast? Porque el podcast busca más impacto que dinero. Porque estos podcasts no dan plata, Pipe, tú lo sabes. Esto Mm, da valor. ¿Y por qué? Pues porque nos mete en un punto desinteresado. Esto lo hacemos más porque lo amamos hacer que porque de dinero. De pronto después de que coja mucha atracción, que con la constancia va a pasar, va a dar dinero. Pero al principio da 0 pesos. Y mucha gente no lo valora de la misma manera. Por eso les digo, la mejor forma de apoyar a un creador de contenido es sigue a Pipe, sigue el podcast, sígueme a mí, y empieza a trabajar de una forma muchísimo más constante. Pero entonces busca agregar más valor. Cuando agrego más valor, el dinero va a llegar porque la gente me va a percibir más valioso. Cuando yo te percibo más valioso, toma, $5,000. Eres demasiado valioso para mí. Entonces, no persigamos el dinero, que es muy difícil entenderlo. De hecho, solo por estos últimos 10 minutos de podcast, la gente debería repasarlos 20 veces, Pipe. sí, es un tema No, hay complejo que es duro, ¿no? Es duro. y es contradictorio a la vez, quedas como, ¿para dónde agarrar? Es De brutal hecho, porque es que piensa en esto y es como, tú llevas ya 50 episodios con este. ¿Cuántas horas has invertido tú en agregar valor? En Money Mastery Podcast nosotros llevamos también una buena cantidad de horas invertidas. O sea, eso es una locura. Entonces, entre más valor impactemos, más vamos a generar. De hecho, te cuento algo que si quieres, nosotros tenemos que hablar de eso, lo hablamos luego en interno, y es que estamos en un punto donde estamos empezando a buscar patrocinadores del podcast. Entonces estamos montando una landing súper bonita que luego te la comparto para buscar patrocinadores del podcast, que tal vez no den mucho dinero más porque el podcast está creciendo ahorita, pero si esos patrocinadores nos cogen ahorita pequeños, les va a salir más barato, porque cuando tenga 10 veces más alcance y 10 veces más impacto y 10 veces más influencia en la comunidad, lo que va a pasar es que tienen que pagar 10 veces más. Entonces hoy tenemos un fee, pero ese fee va a costar 10 veces más. Entonces es mejor que cojan a Money Mastery Podcast ahorita. Lo mismo pasa con Aprende y Emprende. Es mejor que lo agarren ahorita que está tomando fuerza. Después, ya ahí sí tienen que pasar por lista de espera, porque no puedes volver el podcast un comercial. Pero 2 o 3 campañas por podcast, una empezando, una en la mitad y otra al final, funciona maravilloso, que al final el podcast es mejor utilizarlo para promover tus servicios personales, pero un patrocinador que vaya alineado a lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, yo estoy buscando patrocinadores en bienes raíces, en inversiones, fondos de inversión, fintech, que le aporten valor al podcast, que van en el mismo camino, y de esta manera pues es una locura porque es doble ganancia, es algo que yo haría ya, pero es algo que les ayuda a ellos porque los impulsa en su marca, les da más visibilidad. En este momento Money Mastery Podcast está teniendo más de 1,300 personas que lo escuchan semanalmente y eso es una locura. O sea, 1,300 personas para muchos que escuchan esto dicen, eso es mucha gente. Muchos que escuchan esto dicen, no, no, en pues no, podcast no, no. no, no son tantas. Entonces, Sobre todo porque el modelo podcast no es muy conocido todavía, está apenas como en un auge, pero es una tendencia que empieza a crecer. Cada vez más la gente lo empieza a escuchar más por lo práctico que es. totalmente, totalmente. Entonces, luego te paso esto, pero eso no es inmediato, o sea, pero nosotros no buscamos ganar plata con el podcast. Hacemos esto porque lo amamos. Hacemos esto porque amamos agregar valor. Hacemos esto porque nos pone el trabajo. De hecho, lo que yo más amo de mi podcast, Pipe, es que me obliga a transformarme todos los benditos días. Y ese es el Sí, mejor regalo. exacto. Estamos de acuerdo. De hecho, es bien interesante lo que comentas porque cuando tú empiezas a dar el primer paso, empiezan a aparecer opciones y empiezan a aparecer posibilidades. Me imagino que esto que me estás comentando del podcast hace un año no lo habías pensado. No, 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 Hace para 3 o nada, hace 4, ¿no? Y para nada. muy probablemente apenas se logre dar ese paso, que el Money Mastery Podcast sea el número uno de finanzas en español, van a empezar a aparecer un montón de posibilidades y de cosas y es un camino de nunca terminar. Y el problema es que muchas veces las personas se quedan enfrascadas esperando que llegue el momento ideal para hacer algo.
Y es que el momento ideal nunca va a llegar, lo tienes que crear tú, tienes que empezar. De hecho, hay uno de los libros que me marcó bastante, que es Principios de Ray Dalio. Ese libro arranca con una frase y dice Ray Dalio lo siguiente: cualquier éxito que yo haya tenido en la vida, y estamos hablando de uno de los 100 hombres más ricos del mundo, lo debo más a la forma como manejo lo que no sé que a cualquier conocimiento que tenga. Wash, repítete esa frase, está Es brutal. cualquier éxito que haya tenido en la vida lo debo más a la forma como manejo lo que no sé que a cualquier conocimiento que tenga. Y la frase es Wow, con la que él inicia el libro. Está en la primera página. Y él dice esa frase precisamente porque la vida, el emprendimiento, lo que sea que tú hagas, siempre va a estar lleno de incertidumbre y tienes que aprender a jugar con eso. Pero si tú no das el paso, nunca vas a saber qué hay detrás. Y más adelante en ese mismo wow. libro, cuando él tiene un capítulo entero ahí que hace una reflexión desde ser uno de los hombres más ricos del mundo, mirando hacia atrás, arrancando en clase media, y él dice que mirando su vida en retrospectiva, él se da cuenta que el dinero hasta cierto punto ya no es importante, porque la vida, lo más importante para él es que tengas muy buenas relaciones familiares y personales, buena salud y una buena vida sexual. Y esas tres cosas se disfrutan igual con cero dinero que con todo el dinero del mundo, y dicho por una persona que ha estado en ambas Caras de la situaciones, moneda. que ha estado en la quiebra absoluta, que esa es una historia que él cuenta en el libro, que tuvo que pedirle prestado $4.000 al papá porque se quebró para poder mantener la familia mientras volvió a empezar, a después ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y en ese proceso, cuando él reflexiona, saca esa conclusión y tiene un capítulo completo donde lo explica. Cuando yo leí eso, Wow. compagina demasiado con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué aprendizajes puedes sacar tú de una persona que hoy lo tiene todo, que en un momento no tuvo nada y qué fue lo que aprendió? ¿Para dónde vamos? Son muchas reflexiones que te quedan dando vueltas en la cabeza. De hecho, esa frase hasta me la aprendí de memoria, como te pudiste dar cuenta, porque uno todo el tiempo va pensando, va reflexionando, va viendo, y así mismo es que están en las ideas. Entonces, lo importante no es que no tengas claridad en el siguiente paso, lo importante es que lo des, que avances, que Hay pierdas el un, miedo y tomes acción. hay un libro que se llama La psicología del dinero, que tiene una frase, que tiene un capítulo muy interesante, como el que tú acabas de compartir de Principios de Ray Dalio. Es que dice que a veces ganar el juego del dinero no tiene que ver tanto con ser experto financiero, sino tiene que ver tanto con no cometer tantos errores. Eso me parece maravilloso. O sea, volverte, o sea, ser financieramente independiente tiene que ver más con cometer menos errores que con ser el más experto financiero. O, volvámosla así, que me encanta, y es que ser exitoso financieramente tiene que ver más con cometer menos errores que con tener más ganancias, más éxitos, porque disminuyes al máximo cuando la embarras y te mantienes constante. Ni siquiera es el gran exitoso. Entonces, es maravilloso saber que al final la vida tiene que ir ahí, en una ruta enfocada, mucho más transparente, mucho más tranquila, mucho más consciente. Y me encanta lo que decía Rey Dalio. ¿Cuáles eran las tres áreas en las que tienes que tener equilibrio y felicidad? Muy buenas relaciones personales y familiares, muy buena salud y una muy buena vida sexual. Totalmente de acuerdo. Y eso lo puedes hacer en cualquiera de las clases. ¡Wow! Tengas dinero, no tengas, tengas mucho, tengas poco. Y tiene que ver justo con lo que te estaba diciendo, que mucha gente quiere el dinero, o yo también, ¿no? Yo también, o sea, prefiero el dinero. Lo que pasa es que no quiero que sea mi estandarte, mi objetivo principal. Por eso hablábamos de que en esos medios que hablábamos hace un momento, en esos intervalos entre conseguir mucho dinero, entre lograr una gran calidad de vida, entre lograr gran salud, que yo me goce plenamente lo que está pasando, que me goce la novia, que me goce el novio, que lo disfrute, que me disfrute la etapa de novios, que me disfrute la etapa de conquistar, que me disfrute cuánto estoy creciendo yo.
porque al final tú vas a llegar y vas a conseguir eso que quieres y vas a decir, qué increíble felicidad que me dio buscar esto y ahora que lo tengo me da más felicidad porque sé desde dónde lo cogí, ¿no? Dani, esto definitivamente está bien interesante y se me vino a la mente otro tema de Me otro libro encanta, me y encanta. también ya te mencioné mucho el libro de Oprah Winfrey, lo que ha aprendido en la vida, que habla muchísimo de esto que estamos hablando, que también es una persona, y la historia de Oprah sí que es bien interesante porque ella desde su nacimiento, porque fue una hija no deseada por fruto de una relación entre su papá, creo que era con la sirvienta, no sé, desde niña vivió, perdón, vivió en la extrema pobreza, fue abusada sexualmente de niña, perdió un bebé a los 14 años, no tenía ningún futuro y llegó a ser una de las presentadoras de televisión más importantes de Estados Unidos, multimillonaria también, porque pues evidentemente el dinero iba a venir detrás. Y ese libro de lo que he aprendido en la vida se trata de exactamente lo que estamos hablando, de aprender a disfrutar cada instante, que ella las clasifica en experiencias 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. Y ella dice que tú te levantes de la cama en la mañana, puedas ir al baño, tomarte una ducha y saber que lo pudiste hacer, es una experiencia 5 estrellas. Porque el día que tú no puedas hacer eso, ¿cómo lo vas a extrañar? ¿Cómo vas a decir? Tú no sabes qué pueda pasar, un accidente, mismo el hecho de tener agua potable, hay mucha gente que no la tiene. Y como es algo que es tan banal en nuestra vida, lo obviamos, como que no nos paramos a detener y decir, un momento, esto que yo tengo es una bendición de entrada. También menciona el hecho de poder salir con mis 2 perros al parque a dar un paseo, también es una experiencia 5 estrellas. El hecho de, ella tiene una huerta en su casa, de poder cultivar mis propias verduras, cocinarlas y hacerme un guisado con lo que yo mismo cultivé, son experiencias 5 estrellas. Estamos hablando de detalles que son súper banales, que todo el mundo va a decir, ah, eso yo también lo hago, o lo hago 5 veces al día, pero nadie que yo me haya dado cuenta en lo que he estudiado, como Oprah Winfrey, se ha concentrado tanto en disfrutar esos momentos y sacarles el máximo provecho para su propia vida. Y así como te mencioné estos ejemplos, ella en el libro menciona uno tras otro, tras otro. Y claro, es que a uno la vida se le va en la agita, en la carrera, en estar pensando en una cosa, en otra, en el trabajo, en las inversiones, porque obviamente uno se empieza a saturar y a veces se le olvida, hombre, tienes salud, tienes familia, tienes una casa, puedes salir a caminar, tienes aire para respirar. Y ese libro, en ese sentido, es sumamente increíble. Ese te lo recomiendo, Dani, para que lo Debo pongas ahí en la leerlo, lista. debo leerlo. Desde que tú me has hablado de ese libro, me ha generado demasiada intriga. Y una de las cosas que me gusta hacer cuando hago los podcasts es invitar mucho a la reflexión. Y piensa cómo estás viviendo tu vida en este momento. ¿Estás gozando lo que está pasando en tu vida en este momento? ¿Estás siendo feliz? Y no pensemos muy lejos, porque de pronto yo digo esto y la gente empieza a pensar en el global y dice, no he conseguido mis metas financieras, tengo deudas, me tocó vender el carro o tengo el carro en el taller o a un amigo le pasó, tengo el carro en el, me pusieron un comparendo y se lo llevaron a los patios, lo decomisaron. Entonces, no pensemos tan grande de pronto, porque de pronto es así tu vida a veces, y si estás pasando por un momento difícil, tú dices, no, pues, ¿qué tipo de vida estoy llevando en este momento? Entonces, ¿qué tal si la vemos más bien como, ¿qué pasó hace una hora? ¿Qué pasó hace 2 horas? ¿Qué pasó hoy que estás escuchándonos? ¿Cómo viviste? Porque en mi trabajo, en el que te contaba que empecé a trabajar como ingeniero, no, yo trabajé en el que te conté particularmente. Yo veía cómo llegaban muchas personas a trabajar y Pipe llegaban infelices, llegaban algunos tristes, llegaban enojados. Mi horario laboral empezaba a las 8, yo llegaba a las 7:15 y eso lo veía todo el mundo, la milla extra. No lo hacía ni siquiera solo por eso, lo hacía por el tráfico y porque sentía paz cuando llegaba y no había nadie en la oficina. Me gustaba. Entonces yo podía tomar un cafecito sin afán, me encanta el café.
amaba esa paz. Ni siquiera solo por dar la milla extra en el trabajo, que sí la he utilizado, ¿verdad? Entonces, yo tenía una frase en ese momento y no la entendía como la entiendo hoy. Y es, la felicidad es una decisión diaria. Tú puedes decidir hoy ser feliz haciendo lo que estás haciendo. Dani, pero no tengo plata. Sé feliz que tienes la posibilidad de hacer plata. Dani, pero estoy quebrado financieramente. Sé feliz porque la gente que siempre lo ha tenido todo no va a aprender de la quiebra como tú lo podrías aprender. Eso quiere decir que si sales de ahí y aprendes cómo salir de ahí, cuando te vuelva a pasar, que espero que no te vuelva a pasar, lo que va a pasar es que tú ya sabes cómo salir de ahí. Pero cuando lo veo con esa capacidad, esa conciencia, la aceptación de la cual hablábamos hace un momento, internamente me siento maravilloso. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo ganar más, Felipe, porque puedo ser más. Exactamente. No, y es que todo está entrelazado, Dani. Si tú tienes problemas financieros, hombre, los tienes, pero si te pones a fijarte en cada detalle de tu vida, paso a paso, qué estás haciendo, qué está pasando a tu alrededor, te sorprenderías de ver todas las cosas buenas que tienes y que puedes mejorar. Y probablemente sean esos pequeñitos detalles diminutos que tú empiezas a corregir, que es lo que va a hacer que tu vida empiece a mejorar a pasos agigantados y de una forma que tú a veces no te das cuenta y de un momento a otro ya estás al otro lado. Como que, oye, ¿dónde estaban las deudas? ¿Dónde estaban los problemas que ya no los veo? Como que empiezan a desaparecer. No es por arte de magia, porque obviamente hay una razón detrás, pero son detalles mínimos que tú no estás viendo. Y también, pues, muchas veces que las personas se pegan demasiado de las etiquetas, de los estereotipos. Digamos, en tu caso, el ejemplo está clarísimo. Tú eres ingeniero ambiental, pero tú no te ganas la vida con eso. Y mucha gente dice, no, es que si yo quiero ser exitoso financieramente, tengo que ser profesional. ¿Te va a ayudar? Sí. No voy a decir acá que no hay que ser profesional, pero mira el ejemplo de Daniel. Es profesional, pero en este momento tu título pues lo tienes de adorno, porque no es lo que haces y no es lo que te genera para vivir. O sea, no hay que ser profesional para que Nada. te vaya bien en la vida. No hay que haber nacido en una familia millonaria. O sea, todos esos son estereotipos o etiquetas que muchas veces los damos como una verdad absoluta. Y de hecho, esta es otra frase también de Mario Alonso Puig, que él en una conferencia decía, si tú dejaras de ver el mundo como tú piensas que es y lo vieras como realmente es, te darías cuenta que es muchísimo mejor de lo que pensabas. Y me encanta esa frase porque al final Wayne Dyer decía una frase muy parecida y es que al final no vemos el mundo como es realmente, lo vemos como nosotros somos. Entonces, si hay tristeza en tu corazón, tú ves un mundo más triste. Si hay rabia en tu corazón, tú ves un mundo lleno de ira. Pero si hay mucho amor en tu corazón, más felicidad, tú empiezas a ver también eso en los demás, empiezas a ver más felicidad, empiezas a ver más amor, empiezas a darte cuenta que al final, puedes tener la plata, que yo entiendo que es muy difícil verlo cuando hay carencia en tu vida y es muy difícil ver cuando hay carencia que el dinero no es lo más importante o que tú podrías vivir una vida muy plena sin mucho dinero porque hay carencia. Es muy difícil hacerlo porque a mí me pasó, porque yo vengo de una familia clase media baja, que hoy ya es clase media libre financieramente, pero al principio no fue así, o sea, mi papá y mi mamá les jugaron con las uñas sacar la familia adelante. Y yo siempre que comparto esta historia, yo digo, nosotros vivíamos en un cuarto que es mucho más pequeño que el estudio en donde hoy estoy grabando este podcast. Pero, Y dormíamos los cinco ahí. Yo decía como, wow, ¿qué es esto? Pero aún así, los niños ni siquiera nos acordamos. O sea, yo lo veo y me parecía divertido compartir con mis hermanos y era feliz y los niños viven felices con cosas muy simples. De hecho, pasa con familias y niños ricos que les regalan un gran juguete que viene en una caja gigante. El niño saca el juguete de la caja gigante y se da cuenta que la caja es más divertida que el juguete. Así de bonita es la vida. No es el juguete, Pipe. Es tu capacidad de imaginarte lo que puedes hacer, de ver el mundo como realmente es, con una caja. Yo me acuerdo, no sé si tú de niño jugaste, pero yo me acuerdo que con mi hermano menor, con Fabián, nosotros en la caja de la nevera nos metíamos dentro y nos imaginábamos que eso era un barco.
y remábamos, y las velas, y éramos piratas, o sea, la película de tu vida con algo tan sencillo como una caja. Y no te imaginas la felicidad, o sea, Sí, yo lo hacía, digo y me emociono, quiero jugar otra vez eso. yo hacía algo similar. En esas sillas mecedoras que tenían los abuelos de antes, nosotros la poníamos Ajá. al revés y le colocábamos cobijas encima. Y uno se metía adentro y se imaginaba que estaba en un castillo, mejor dicho. Wow. Y eso es felicidad, o sea, ¿ves? Podrías estar en el castillo y te dices, wow, pero es Mm, tu capacidad de imaginarte en dónde estás, porque puedes estar en el castillo, pero tu capacidad de imaginación y tu mente no lo disfruta. Y para mucha gente un castillo es como, ah, normal, mucha gente vive en un castillo, es como, ah, normal, ok, pero tú puedes vivir debajo de un puente, que sé que las personas que están viendo esto no lo viven, ¿no? Que lo pongo extremo, pero si tienes la capacidad de imaginarte esto, ¿qué riqueza más grande hay que la riqueza que hay en el corazón? Lo que pasa es que la riqueza que hay en el corazón, cuando se expande y se pone en servicio y en impacto de los demás, puedes aumentar tus ingresos gradualmente. Y no hemos hablado nada de eso, pero estamos hablando de cosas que influyen realmente el tema. Esto es mucho más importante, pero al final ganar mucho dinero es simple, invertirlo es simple, mantenerlo es simple, son reglas, son fórmulas, pero ¿por qué no lo hacemos? Por cómo estamos internamente. Por eso es importante que no veamos el mundo como es, porque también puede ser mejor, ¿no? Muchas veces podemos ver el mundo como es y dependiendo en dónde estemos, podríamos ver un mundo triste, ¿no? Como en algunas mm. fundaciones en barrios marginados en Bogotá, me contaba una trabajadora social que trabajaba en una fundación que muy feliz, tú a los niños, ¿qué les preguntas cuando ya pueden hablar? ¿A qué se dedican tus papás? Es una pregunta común. Y le preguntaron a una niña, ¿a qué se dedica tu papá? Y la niña decía, mi papá roba celulares. ¡Wow! ¿A qué se dedica tu mamá? Mi mamá droga a las personas en el taxi y luego la roba, no sé, por decir cualquier cosa. Pero se escuchan este tipo de historias y es normal para ellos. Entonces, el mundo de ellos es así. Entonces, ahí ver el mundo como está duro porque lo veo y no hay otra cosa diferente. Para mucha gente que tiene su estado de víctima y roba por resentimiento, ah, es porque Pipe tiene, entonces lo va a robar, al final también lo hace por resentimiento social y vive en la víctima y no ve otro mundo. Ese es su mundo. Pero ver el mundo a veces mejor de lo que es, te puede ayudar a cambiar el mundo que ves. Sí, así es, Dani. De hecho, es un concepto muy interesante que se llama la adaptación hedónica, que es algo como lo que estábamos hablando, que tú te acostumbras a la realidad que tengas. De hecho, yo sé que la felicidad no se puede medir, o sea, no es como que qué tan feliz eres, pero no se puede decir, por ejemplo, que una persona que tenga 1 millón de dólares es el doble de feliz que una que tenga 500.000, o sea, porque no va por ahí. Nada, De hecho, no va por de ahí. hecho, en algún momento hicieron un estudio entre una persona que era millonaria porque se había ganado la lotería y otra que había quedado inválida por culpa de un accidente de tránsito, y al cabo de un año ambos presentaban como los mismos niveles de ánimo, teniendo realidades completamente. Y si tú te pusieran a escoger qué prefieres, 1 millón de dólares o quedar inválido, pues todo el No, mundo escoge un pues millón de dólares, para obvio. saber que al final tu nivel de felicidad no va ligado a eso. No, o sea, lo importante, creo que lo importante ahí está en no escogerlo por las razones equivocadas. Creo que el dinero sí te da acceso a un círculo de cosas, un círculo de beneficios que no lo dan otras cosas. Sin embargo, ese círculo de beneficios, si tú no tienes claro quién eres, tus valores, vas a entrar a un lugar que como hay personas maravillosas, también hay personas que no son maravillosas. Como hay gente que no tiene dinero que es maravillosa, y hay gente que no tiene dinero que es irritable y que son resentidos con la vida. Igual que mucha gente rica, o sea, no es el dinero realmente, el dinero solamente muestra más de lo que tú tienes dentro de tu corazón realmente. Entonces me parece súper interesante el concepto y es como, no, todo el mundo escogería 1 millón de dólares. Sí, pero busquemos hacerlo desde un estado de conciencia más plena, más feliz, más abundante, más consciente. No por las razones equivocadas, no porque ahí está la felicidad, no porque ahí está el amor, sino porque con ese dinero puedes ayudar a muchas personas, porque ese dinero
está representado en el valor y en el impacto que tú das al servicio de la humanidad. Entonces, lo que más me apasiona de tener muchos millones de dólares, ni siquiera son los millones de dólares, aunque quien dice que no es delicioso tener un par de millones de dólares en activos, en inversiones que te den flujo de caja, delicioso, eso suena increíble. Sin embargo, cuando yo digo, no son los millones de dólares lo que realmente quiero, lo que yo quiero es valer varios millones de dólares, porque Jim Rohn decía, debería todo el mundo tener la meta de ganarse $1.000.000, no por el $1.000.000, sino por la persona en la que tienes que convertirte para el $1.000.000. Incluso puedes perder el $1.000.000. Y como tú ya conseguiste uno, pues tú ya tienes las capacidades internas para hacerlo. Entonces a mí lo que más me apasiona, y cada vez lo veo más así, a veces me pierdo y mi ego se pierde en el dinero y mi ego se pierde en el deseo y en la ambición, que no está mal dejarlo ser de vez en cuando porque es impulsor, ¿verdad? Pero se pierde ahí un rato y luego lo aterrizo y digo, pues está chévere tener esos millones de dólares que quieres. Sin embargo, lo más lindo está en saber la persona que me tengo que convertir, el impacto que tengo que agregar a las personas para ganar más dinero. Money Mastery Event este año espera más de 1,000 personas presencialmente. Es una total locura. ¿Cómo puede ser esto? Imagínate, si tú impactas a 1,000 personas, que cada persona te pague $1,000, tú facturas $1,000,000. Entonces tiene que ver el impacto. Entonces, ¿qué tipo de persona tengo que ser yo, Daniel, para impactar a las personas para que me quieran dar su dinero, para yo ganar mucho más? Entonces, cuando lo empiezo a ver así, es como que me emociona la persona que me va a convertir. Y les pregunto, ¿en qué persona te estás convirtiendo? ¿Qué vas a hacer que te apasione todos los días, que tú digas, yo podría hacer esto el resto de mi vida y soy feliz? Y como podría hacer esto el resto de mi vida, me hago mejor, y dentro de hacerme mejor, puedo construir más valor, y cuando eres más valioso, puedes dar más a la sociedad. Cuando das más valor a la sociedad, puedes ganar más. Tu valor y tu impacto hacen que tus ingresos crezcan. ¿Quieres ganar más? Busca volverte más valioso. Cuando eres más valioso, puedes ganar más porque puedes aportar más. Cuando aportas más, el sistema te retorna. No persigues el dinero, persigues el aporte, persigues el valor, persigues el impacto. Cuando persigues el valor, cuando persigues el impacto, en retribución se te devuelve dinero porque estás buscando el servicio. Y esta pregunta me encanta, se la escuché a Joe Dispenza, y es, ¿cómo actuaría una persona abundante? Una persona que ya es abundante, una persona que ya es multimillonaria, una persona que ya es abundante y es millonaria, da, sirve. Y si tú te vas a dar cuenta, tú puedes dar y servir sin tener mucho dinero, creciendo, volviéndote mejor. Entonces, si una persona que ya es abundante da, y tú te vuelves tan valioso que solo das, no es nada descabellado pensar que un día solo vas a recibir. Pero tiene que ser dar y recibir, es una energía, el dar engendra recibir. Entonces, ¿qué estás dando a la sociedad? Sí, Dani, exactamente, tal cual. Sí, es que muchas veces la forma como entendemos el dinero, cómo funciona, es la equivocada. Porque si tú te pones a pensar desde el punto de vista de un empresario, para tener más dinero, en una junta directiva no va a ir a decirle a sus gerentes, vamos a sacar plata y ya. Él lo que Claro, va a hacer es empezar a buscar, perdón, cómo desarrollar un producto que genere más impacto, cómo hacer para que la gente se enamore más de tu producto. Y la única forma de eso es que el producto sea bueno, que sea de calidad, que sea accesible, que la gente no pueda vivir sin tu producto. En cambio, si te quedas desde el punto de vista de un empleado, la única forma que tú vas a decir, no, quiero más dinero, pues trabajo más. Y te estás enfocando y estás entregando tiempo, de hecho, a cambio de dinero, y en últimas el tiempo es más valioso. Entonces, el enfoque en el que tú veas las cosas es lo que determina todo y lo que termina cambiando. Enfocarse en el servicio, en el impacto, en la comunidad, en hacer algo que le ayude a los demás. Y el dinero muchas veces se demora en llegar. Puede pasar, es que también a uno le pasa que uno es muy impaciente, uno quiere tener las cosas ya y pues así tampoco funciona. El tiempo siempre es el que te va a dar los resultados en su debido momento. además que afán de qué tenemos. Piensa en esto por un momento. ¿Afán de qué? ¿De llegar a dónde? No, ganar más, sí, ¿para qué? Para ayudar más, sí, ¿para qué? No, tener mejor carro, tener millones de empleados. Pero si lo ves más profundo es como, ¿y qué? ¿Y a dónde vas? Entonces, el néctar de la vida
yo siento que está mucho más en lo que creemos que no es valioso, pero es lo más valioso. Tener manos, tener pies, tener piernas, tener una familia que está ahí para ti, tener la capacidad de poder respirar, tener una cabeza que piensa, tener una capacidad de raciocismo, o sea, es absurdo y eso no te costó un solo centavo, pero es lo que es más valioso porque, o sea, tu cerebro, o sea, piensa que tú no puedes comprar un cerebro, tú no puedes comprar Mm. los ojos, de pronto unas manos sí, de pronto unas piernas sí, pero no es igual. O sea, el néctar de la vida está en saber disfrutar lo que tienes, que crees que es lo que menos vale porque ya lo tienes, se te fue dado como un regalo, sin que vivas en carencia por no tener lo que todavía no tienes. Entonces vives en carencia porque no tienes el carro de tus sueños, pero no te das cuenta que unas manos valen más que un carro, porque las manos tienen la capacidad de trabajo para conseguir 10, 100, 1 millón de carros como esos. Pero entendiendo que estas manos fueron un regalo, pero aunque son un regalo, son más valiosas que el carro, puede ayudarnos a disfrutar de la vida de un nivel totalmente diferente, porque ya tengo unas manos que son invaluables, ya tengo unos ojos que no puedo reemplazar, ya tengo un corazón que de pronto podría reemplazar, pero espero que no tengas que hacerlo, porque esto es muy difícil de reemplazar y esto es mucho más valioso que todos los millones que queramos. Sabes que de hecho, Dani, me acordé de un video que me salió en mi Instagram, no recuerdo dónde, de pronto lo has visto, que es una metáfora de un pescador que sale a pescar todos los días, pero solamente pesca 2 horas al día para conseguir el pescado para su familia del día, se va a la casa, está con su familia y ya, acabó. Entonces llega alguien y le dice, ¿y usted por qué solo trabaja 1 hora? ¿Por qué no trabaja 5, 6, 7 para tener más pescado? Y le dice, ¿y para qué? No, pues es que con ese pescado usted sale y lo vende y genera más dinero. Y dice, ¿y para qué? Pues con ese dinero usted puede ir y comprar más barcos y poner más pescaderías. Y le dice, ¿y para qué? Pues porque algún día usted con todos esos barcos que tiene va a poder dedicarse solamente a pescar 1 hora al día para pasar más tiempo con su familia, para tener todo el tiempo libre. Y O sea, en tener una realidad vista terminó en el mismo maravillosa lugar. frente al mar. Sí, exacto, terminó en el mismo punto de partida sin hacer todo el promedio, no sé. Dani, te agradezco por tu tiempo. Ya es hora de que vayamos cerrando por acá. Mil y mil gracias. Creo que definitivamente fue una entrevista bastante provechosa. Aprendimos demasiado, como siempre. Creo que intenté sacarte la mayor información posible de toda la que seguramente tienes ahí. Esperamos Gracias. y espero que se repita. Claro que sí, gracias a ti. Es más, el 100. Me leíste la mente. No, es que Entonces, dale. de hecho, sabes que yo creo que este podcast, déjame miro cuánto llevamos. Este podcast lo voy a hacer sin, yo creo que lo voy a dividir en dos para que no quede tan largo. Voy a mirar dos de 45 minutos. Entonces sería 50, 51 y el 100 vas a ser vos otra vez. Me encanta. Comprometido y aquí ya en directo por Públicamente, Instagram. ¿Cómo? públicamente comprometido. También estamos haciendo un live en Instagram. Recuérdanos cómo te siguen, dónde te siguen, cómo se llama tu podcast. Ya, en mi perfil de Instagram, que aparece como @Felipe Hernández Castro, ahí está el link, ahí pueden entrar. El podcast está en YouTube. Está en Apple Podcast y está en Spotify. Ahí están todos los enlaces para que vayan y se suscriban en Spotify si les queda más fácil. Y la versión video la van a encontrar en YouTube. Por el momento esas son las redes. Maravilloso. Entonces van a seguirlo los que no conocían a Pipe y te felicito Ya por sabes, hacer esto. son 2 episodios por semana. Normalmente todos los martes y los viernes hasta el momento hemos venido cumpliendo, a menos que algo extraordinario pase, pero por lo general siempre son 2 episodios por semana, hablando todo lo que son inversiones, pero más que inversiones, lo que tienes que hacer para emprender, en quién te tienes que convertir. Todo lo que venimos hablando hoy, capítulo a capítulo, episodio a episodio, ir profundizando detallitos. Probablemente voy a sacar muchos episodios técnicos, explicar cómo invertir en bolsa de valores, cómo invertir en bienes raíces, cómo invertir en criptomonedas, pero pues no es como el enfoque principal.
Al final lo más importante lo acabaste de decir y es, ¿qué persona tengo que convertirme? Y si tú estás buscando de pronto algo mágico, es muy difícil a veces encontrarlo, pero dentro de esos canales de comunicación buscamos también esos, en la persona que te tienes que convertir, no solo lo que tienes que hacer, sino más quién tienes que ser. Cuando tú eres, puedes hacer y tener lo que quieras, pero es que mucha gente hace, mucha gente va al gimnasio, pero no saca cuadritos, mucha gente va al gimnasio, pero no baja de peso, porque no solo es hacer el ejercicio, es ser una persona más saludable, ser una persona más consciente. ¿Qué estoy comiendo? Lo hablábamos al principio de esta entrevista y es en quién me estoy convirtiendo. Es de las cosas más poderosas de la vida. Así es. Bueno, Pipe, Dani, te gracias. felicito por crear este podcast, por seguir aportando valor, por seguir trabajando de forma constante. Al final es lo más importante. Espero que este podcast siga creciendo como sé que lo está haciendo, sigas impactando como sé que estás impactando. Me hace demasiado feliz y orgulloso saber que un día confiaste en mí, fuiste estudiante de nuestro programa Coaching Mastery y hoy no solamente la estás sacando del estadio, estás impactando a cientos de miles de personas en Hispanoamérica, en varios países, que me parece genial, y está siendo constante, porque al final lo lindo de este tipo de cosas que hacemos no solamente es en la persona en la que te conviertes, sino que también te permite volverte más disciplinada, más constante, más responsable y creciendo de forma exponencial. Entonces te agradezco un montón y qué lindo saber que eres un caso de éxito que cada vez crece más, que sabes que cuentas 100% conmigo para lo que necesites y bueno, a darle. Dani, inmensamente agradecido contigo y gracias por inspirarnos tanto, ¿no? Gracias a ti, mi Mucho Nate. por compartir.